¿Qué es lo que llevamos de regreso a Canadá? Lo que más extraña. Nosotros dos nos embarcamos con, viste, unos escabios adentro. ¿Qué le vamos a hacer? Salud, familia. Y dentro del Palacio de Aguas Corrientes tenemos el Museo del Agua. He llegado con la justa, Hola amigos, buen día desde Buenos Aires, Argentina. Buenos días amigos, bienvenidos a otro video. Hemos llegado a la ciudad, a la capital. Sí. En realidad ya llevamos 3 días acá. Vinimos con tiempo para visitar familia, los primos de mi papá. Ricos comidas. Ir a comer a todos los restaurantes que nos gustan. Sí. Y bueno, es invierno, hace frío. Hemos estado bien abrigaditos estos días. Muy frío. Y hoy es nuestro último día en la ciudad, así que pensamos, sería buena idea prender la cámara, filmar un poquito y mostrarles. Desayuno. Desayuno, ok, primero desayuno. Hoy va a ser un día bastante ocupado, también tenemos que ir a hacer compras, regalitos que queremos llevar de regreso a Canadá. Pero bueno, por el momento les voy a mostrar las vistas. Estamos aquí en Avenida Santa Fe. Sí, en Recoleta. Bastante tráfico, todos yendo a trabajar, colectivos, taxis. Y les muestro en la otra dirección. Otra vista. Otra vista, hermosos edificios. Linda arquitectura, ¿sí? Arquitectura parisiana. Sí, exactamente. Miren eso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué suerte donde nos alojamos! Así que ya, el plan, vamos a ir a desayunar y luego los llevamos a pasear. Sí, vamos a café con leche y 2 y 3 medialunas. Ok, ¿sí? bueno. Disfrutando estos últimos desayunos con medialunas porque quién sabe cuándo vamos a volver a comer de esta manera. Vinimos a Café Ibérico, hemos estado comiendo aquí, desayunando todas las mañanas. Es nuestra tercera mañana aquí en el mismo café, ya lo conocemos desde hace tiempo. Nos gusta por el tamaño de las tazas de café que sirven, bien grandotas. Y muy rico el café. Una delicia. Y ni hablar de esto. 3 medialunas. It's like $6-7. That's not terrible. Look at that. Dos pepitas. Ya. Pepas. Pepas. Pero miren el precio. Gran enemigo. Entonces, recién regresamos del mercado. Ahí tenemos la bolsa con nuestras compras. ¿Qué es lo que llevamos de regreso a Canadá? Lo que más extraña. Bueno, en casa han dejado de comer azúcar, así que no podemos llevar mucho dulce, pero de todas maneras Ashley pidió estos. Alfajores, tenemos bañados en chocolate, estos son Terrabusi y glaseado.
el blanco. Por más que dijeron no traigas dulce de leche, yo me llevo un tarro de 1 kilo, porque sé que son todas habladurías. En cuanto esto llega allá y lo abrimos, empieza cada uno con la cucharita de rato a rato y no dura mucho. Pues Pilar había pedido pepas. Estas son buenas, ¿ah? Uno cuando se las come con el café con leche. Y después algo que extrañamos mucho por los sabores allí en Canadá son las especies. Traemos adobo para pizza, orégano, porque el orégano en Canadá no tiene gusto a nada, ají molido. Eso me gusta. Sí, y conseguimos romero. La la. ¿Ok? ¿Eso es todo lo que llevamos? Sí. Esa es la bolsa. Eso es todo lo que viene. Después están los otros productos. Sí, ahora les voy a mostrar. Ahora les muestra Audrey, que ya consiguió acá en un negocio de aquí cerca, pero son más bien productos de origen peruano o boliviano. Yo les cuento porque yo me conozco todo esto, espérense. Ok, y yo el otro día, mientras estaba paseando, me crucé con una verdulería donde eran todos bolivianos y eso significa que también tenían productos peruanos. Así que esto es especial para mi mamá. Conseguí ají panca molido en pasta, este paquetito rojo. Me llevo 4 de estos. Y también, este es mi favorito, es el ají amarillo molido, que también le da un rico sabor a la comida. Esto es buenísimo. También conseguí más sazón en polvitos. Este se llama el chasqui. Este no lo conozco, pero dice el sabor de la comida boliviana a base de ají paprika, así que lo vamos a probar. Y después otros paquetitos, que esto es más para darle color a la comida. Así que ahí lo pueden ver, este es amarillo, da sobrecitos más grandes. Así podemos tratar de hacer algunos platos al estilo peruano, que siempre se extraña. Esto tiene achiote, ají panca, pimiento, sal y comino. Así que productos bolivianos y peruanos se pueden conseguir aquí en Argentina, por lo menos en Buenos Aires. Así que búsquense una verdulería boliviana peruana y ahí seguro van a tener una linda sorpresa. Ok, estamos yendo a almorzar y bueno, protesta. Como siempre, hay una demostración. No podía fallar. Ay, ay, ay. Wearing little winter sweaters. Oh. Entonces, último almuerzo en Buenos Aires, Sí, por ahora. Habíamos decidido que íbamos a ir a comer a Puerto Madero. Pero estamos muy cerquita de este lugar acá y Samuel dice, no, vamos a ir a comer, el último almuerzo lo quiero comer en la parrilla Peña, se come muy bien acá. O sea que como estamos a 4 cuadras de distancia, decidimos que el último almuerzo en Buenos Aires lo vamos a traer acá. Acá, Así un lugar que conocemos muy bien, sí. Venimos muy seguido. ¿Cuántos años hace que venimos aquí? Sí, una 8, década. 10 años. 10 años, sí. 10 Casi años. una década, sí. Hemos venido aquí, han venido los papás de Samuel, ha venido mi esposa, hemos venido todos. Yeah. O sea que decidimos que, ¿por qué no? Lo conocemos y nos gusta. Nos Así gusta. que ahí Bien. arrancamos. Primera mordida de la empanada. Sí. A ver. Acá, antes de que lleguen los platos que uno ordena, le dan una empanadita de, ¿cómo se dice? Es de ¿Cortesía? Sí, sí. O sea que vamos a probarlo. A probar. Son bien ricas. Me gusta que son gorditas, bien rellenas estas empanadas. Frita. Las fritas son las mejores. ¿Qué Tengo- pasó? ¿Por qué tengo- hay vino en la mesa? ¿Qué habían decidido ustedes? Tengo que confesarles algo, familia. Hemos fallado miserablemente. Porque esta mañana, cuando decidimos que veníamos a almorzar aquí, Samuel y yo también dijimos, mañana volamos, viajamos toda la noche, vamos a controlarnos con lo que comemos, comer poco, un poco de verduras
y no vamos a ordenar vino. ¿Okay? El plan era no ordenar vino. Llegamos acá, nos sentamos, nos trajeron estas empanadas fritas que tienen un aspecto y un sabor. Yo ya me comí la mía. Y nos miramos y aquel dice, ¿cómo vamos a comer sin vino? Porque ordenamos carne y pollo, o sea que... Y bueno, la última, dijimos, la última nos la tomamos botella de hoy. vino. Así que ahí tenemos una botella de Bodegas López, un Malbec, y bueno, le vamos a sacudir, y si mañana en el aire explotamos, que sea lo que tiene que ser. Ay, ustedes son Sí, salud. fuera de control Salud. cuando se trata de Último vino. último Sí. vino. En Buenos Aires, Argentina. Último vino, ok. Nosotros dos nos embarcamos con unos escabios adentro. ¿Qué le vamos a hacer? Salud, familia. Hola. Audrey, you can go first. It's your favorite, so grab your plate. Pancito. Ahí está. Huevito. Huevito de gallinas argentinas. Este es mi postrecito, helado granizado. Trajeron 3 cucharitas, pero no sé, voy a compartir. No voy a compartir. Estos dos tienen cara de empachado. Miren qué rico. Dulce de leche. Dulce de leche granizado con chocolate. Muy bien. Saying, grab onto your cell phones in this neighborhood. Oh, it's shady? Yeah. It's always the locals exaggerate. It's the same. Yeah. Oh, look at the building in front. Ok, entonces terminamos de almorzar y a pocas cuadras del restaurante está el Palacio de Aguas Corrientes. Y dentro del Palacio de Aguas Corrientes tenemos el Museo del Agua. Así que esto es lo que estamos visitando hoy día. Una linda actividad para un día medio gris, frío, está nublado, parece que va a llover. Así que sí, decidimos venir a visitar este palacio que sigue en uso. Hay oficinas abajo y ahora estamos haciendo un pequeño recorrido por el museo. También había una galería donde pudimos ver la evolución de inodoros en distintos estilos, tamaños. Así que bien interesante. Bueno, estamos en el Palacio de las Aguas Corrientes y edificio súper interesante. Estas son las pequeñas joyas que uno puede encontrar en la ciudad de Buenos Aires. La construcción, ¿qué les puedo decir? Es algo increíble. El estilo típico de cuando construían los ingenieros británicos, ¿no? Parece algún edificio como los que han construido en la India. Hay muchos edificios así de este estilo. Y acá atrás está el caño maestro. Este es el caño que traía el agua desde, según parece, desde Recoleta
subía por aquí y llenaba los tanques. Estas construcciones de hierro que hay aquí a ambos lados son los tanques de almacenamiento. Entonces aquí se almacenaba el agua y después la distribuían a toda la ciudad por fuerza de gravedad solamente, bajaba sola. Pero sí, en aquella época ya tenían maquinaria como para bombear y que subiese el agua a presión para llenar los tanques, ¿no? Así que bueno, sí, es muy interesante verlo. Hoy los tanques están vacíos, ya no se usa este sistema, pero ha quedado como algo histórico, como un patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires. O sea que sí, qué bueno que lo hayan conservado y que lo mantengan en buen estado, porque afuera la fachada está muy linda, ¿eh? Sí, bien cuidado. Muy bien conservada. Esperemos que continúen conservándolo así, porque hoy un edificio así, incalculable lo que costaría hacerlo, y los materiales para construirlo ya no existen, porque vemos que se ha utilizado mucho terracota y todo ese tipo de materiales que ya no están en el mercado prácticamente, no se consiguen. O sea que tenerlo así, estas son las joyas de Buenos Aires, ¿eh? Las joyas que uno por ahí se encuentra con esto doblando la esquina en una calle y dice, ¿y esto cómo puede ser que esté algo así en esta ciudad? Y sí, está. Así que para todos aquellos que les interese tener un poquito más de información y visitarlo, es gratis, se puede entrar sin costo y sí, una cosa más para hacer en la ciudad cuando uno está medio aburrido y no sabe qué hacer, vengan a dar una vuelta por acá. Ok, bueno, Ya. Últimos momentos aquí en Buenos Aires. Media hora para tomar el taxi y para ir al aeropuerto. Pero antes de eso le queríamos mostrar el lugar que encontramos para hospedarnos en este viaje aquí a Buenos Aires. O sea que estamos sobre la calle Santa Fe. Sí, así es. Bueno, Avenida Santa Fe, a unos pocos pasos de Uruguay. O sea que sí, es un lindo apartamento, muy amplio, pero muy bien decorado. Nos ha gustado mucho la decoración. Así que vamos a dar una vuelta y ven cómo es. A ver, Acá tenemos el hall de entrada. ahí con todo el equipaje, algunas sillas para sentarse, ponerse los zapatos. Sí, esta es la sala. Sala de estar. Aquí no hay mucha luz porque tenemos la ventana da cerrada, las Sí. persianas. La vista hacia afuera es espectacular porque son todos edificios tipo parisinos. Sí. O sea que toda esa cuadra hasta donde uno puede ver, si se mira por esta ventana, son edificios pero una hermosura. Acá tenemos la sala de comedor. Bueno, nosotros no la hemos usado, pero bueno, aquí está. Ahí lo ¿No es tienen. cierto? Más arte en las Sí. paredes. Está muy decorada con cosas muy lindas. Acá hay un pequeño baño, Muy chiquito. un baño chiquito. Si venimos por aquí está la cocina. Está toda equipada, muy bien equipada la cocina. El cuarto de lavandería. Miren su máquina de lavar. Pudimos lavar ropa, finalmente. Se cuelga aquí. Ahí está el sistema de calefacción y agua caliente. Tiene radiadores para calefacción, o sea que el invierno es muy importante, ¿no? Microondas, agarramos por el pasillo. Y tenemos un dormitorio. ¡Voilà! Los pisos son muy lindos, unos pisos de madera, esto debe ser roble de Eslovenia. Este tipo de piso ya no se consigue más, es una hermosura porque tiene toda una guarda oscura así alrededor, o sea que hermoso. Después llegamos al baño principal, que es donde está la ducha. ¡Voilà! Techos altos. Sí. Estos baños. Y Y por último, El otro dormitorio. Ahí está. Ahí lo tienen. También con lindas vistas de Avenida Santa Fe, que en este momento no podemos apreciar. Así que sí,
familia, ese es el lugar donde pasamos estos últimos 3 días y nos gustó mucho, el precio accesible y a todos los que les interese está en Airbnb. Ya, O así sea es. que cuando vean la foto más o menos van a ver cuál es, ¿no? Ya entran al mapita, Santa Fe, Uruguay, y este lugar les va a aparecer. Ahí está. Así que esperemos que a alguien les sirva de utilidad esta información y nos vemos en el próximo. Sí. En muchos casos, gente que trabaja. Todo se tira, ya. Vendió todo y tiene que volver a empezar de nada con nada. A todo. Ahí donde todo es gratis. Sí. El almacenaje, no van a la planta. Bueno, hemos llegado a Brasil, como pueden ver. Aquí están las pistas, el pão de queijo, el brigadeiro, la lata de guaraná. ¿Qué más brasilero que esto? Es completo set. Ya. Sí. Solemos pasar por Sao Paulo de ida y de venida también. Así que un pequeño snack antes de continuar rumbo a Canadá. É 322, né? Última chamada. Vou lá pegar. Buenos días desde el aeropuerto de Calgary, Acabamos de llegar, son las 11:30 de la mañana en Calgary. en Calgary. Pero bueno, esta mañana estuvimos en Montreal. Cosa curiosa, aquí en Canadá, cuando uno viene hacia el oeste, viaja en el tiempo. Pues retrocedimos 4 horas. Sí, somos 4 horas más jóvenes. Sí. ¿Ok? Otra cosa que nos agarró, la tos en el avión. Miren, he llegado con la justa, No tengo un gramo de energía, me siento, pero recién quise sacar la maleta del carrusel y la agarré y no tenía fuerza para sacarla, la maleta me llevaba a mí, casi me hace subir al carrusel y se va Te conmigo. lleva de ¿no? paseo. Sí, aquí estoy tomando para el dolor, Tylenol. para la fiebre. Estos son antibióticos, amoxicilina por la duda, no sé qué es. La semana que viene ya me voy a internar ahí a que me hagan todos los exámenes porque fue un viaje muy complicado porque el aire acondicionado en el avión me afectaba la garganta y me hacía toser. Así que con la colchita que nos dieron, anoche me tapé toda la cabeza, parecía Como una burka. una burka. Me cubrí todo y el aire que respiraba abajo de esa colchita estaba más tibio, entonces así pude llegar. Yo pienso que si me hubiese quedado en Argentina 1 o 2 días más, no iba a poder viajar, porque no sé lo que es familia, que me ha agarrado, pero empezó ya 2 semanas antes en la sierra y fue avanzando, retrocediendo, avanzando, retrocediendo. Buenos Aires no ayudó porque llovía y estaba súper húmedo, así que bueno, ahora es hacerse los chequeos médicos a ver qué pasa. Pero sí, estamos aquí, ahora vamos a comer algo. Tienes Y- tu cafecito de Tim Hortons. Sí. Nos compramos un sándwich de Subway, Y el cafecito, muffins para más tarde. la típica de Canadá, me moría por uno de estos. El doble. Doble. Doble sí. azúcar, doble Leche, doble azúcar. Doble leche. Double lo llaman acá. Double. O sea que tenía ganas de comer eso. Y bueno, ahora tenemos que esperar, porque el tema es así. Esta noche no nos puede venir a buscar nadie, o sea que nos vamos a quedar en un hotel. Pero al hotel recién podemos entrar como a las 2 de la tarde. Y son, como ya les digo, las 11:30. O sea que vamos a aprovechar para comer algo. Y después llamamos al vehículo del hotel que nos viene a recoger. Y esta noche nos quedamos. Estamos destrozados. Muertos poco, ¿no?
La verdad que Exacto. son... Qué viaje, ¿no? Se hizo largo. Se hizo largo y los aviones, todos aviones grandes y repletos, que no había un solo asiento libre. O sea que el avión de Buenos Aires a Sao Paulo iba copado, todo lleno hasta el último. Y no son aviones pequeños, son los grandes, ¿eh? De Sao Paulo a Montreal no cabía un alfiler. Y de Montreal a Calgary lleno a repleto. O sea que se ve que esta compañía mueve gente a lo loco, ¿eh? ¿No? Así es. Bueno, entonces familia, me disculpan porque cada vez que quiero hablar es como que me viene de adentro del pecho una cosa que me hace toser y me dura 2 minutos estar bien y empieza de nuevo. El shock de mi papá. $15 un sándwich. Bienvenido a Canadá. Bienvenido. Ahí está, esto, $15. Ya, sin bebida, sin postre. Nada. Nada. Pará. Por este... Ok, cuidado que se te cayó ahí. Casi por el mismo precio nos comíamos 3 milangas de este tamaño de pollo en Buenos Aires, ¿no? Con papa frita o con puré, porque valían más o menos unos $5.50, $6 cada una. Ya. ¿Okay? Así que ahí tienen la diferencia de lo que cuesta vivir en esta tierra, gente. A mí siempre me gusta enseñarles un poco, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, esta es la factura del sándwich. Ajá. En la provincia de Alberta no hay impuestos provinciales de venta, ok, no hay IVA provincial, solamente hay un 5% que está acá. ¿Dónde está el que dice ahí? Ahí. JST, GST. ¿Ves? Entonces, el 5% está en todas las provincias y es federal. Pero, por ejemplo, si tomamos en comparación la provincia de Ontario, Ontario tiene un 8% de IVA provincial más el 5% de IVA federal. O sea que en Ontario todo lo que uno compra, casi todo, porque hay cosas que no tienen impuestos, pero el nivel de impuesto de IVA en Ontario es el 13%, mientras que acá en Alberta es solamente el 5%. Y hay una gran diferencia, porque cuando uno compra artículos que tienen un precio más o menos elevado, un 8% más de impuesto Hace una diferencia. hace una diferencia. Por ejemplo, si usted compra algo que vale, no sé, $10.000, ¿ok? El 8% son $800, ¿ok? O sea que en ese sentido acá estamos mejor porque esta provincia no tiene impuesto de IVA provincial. Así que sí, les quería explicar eso porque muchas veces la gente no sabe. Cada provincia de Canadá varía, ¿ok? El impuesto federal es siempre el mismo para todas las que lo tienen. El impuesto provincial puede ser el 7, puede ser el 8, puede ser más, puede ser menos, eso lo decide cada provincia, ¿ok? Bueno, otro poco de información. Toguchi. ¿Quién es? Togo. Ahí va. Ahí va. Go get your baby. Ahí va tu papá. Ahí viene tu papá. Ahí va tu papá. Ahí está tu papá. ¡Ay, Togo! ¡Tienen atado!
que te suelten. Espera, Togo. Oh, está corriendo por Dani, no por papá.